Hoy no voy a hablar de situaciones irregulares o de mala conducta científica, o por lo menos no voy a hablar en general de los casos que mencionaba en otras oportunidades, porque me interesa, sobre todo en esta misma primera parte que vamos a hablar de políticas institucionales, plantear lo complejo que es el tema. Y la complejidad se basa en todos los elementos que interactúan cuando hablamos de la la investigación científica, del trabajo académico. El título de esta charla es el rol institucional, y en realidad son muchas instituciones las que participan, desde los financiadores hasta los editores, hasta las organizaciones. Y la realidad es que en el mundo, y esto es el único comentario que voy a hacer a través de las dudas que hay puestas en la verosimilitud del producto de las investigaciones, cada vez hay más cuestionamientos a la verosimilitud de los estudios producidos por investigadores. Estoy hablando, obviamente en mi profesión, yo soy médico y posiblemente en muchos casos me refiera más al área de las ciencias de la salud y las biociencias. Pero esto es extensivo a todas las actividades científicas. Sobre todo porque, y nuevamente entrando en el terreno de las responsabilidades institucionales, existe una presión para publicar, pero también existe una presión por parte de los editores de publicar determinado tipo de trabajos. Básicamente trabajos que tengan resultados positivos o que sean estadísticamente significantes, lo que implica que en muchos casos resultados negativos no se publican, y esto representa nuevamente algunas de las prácticas cuestionables. No hablamos de mala conducta. Roxana previamente definió aspectos que tienen que ver con la mala conducta. Algo de esto vamos a abordar, vamos a intentar dar un sobrevuelo sobre ese tema. También quiero hacer un planteo tomado en lo que se habló anteriormente, en lo que respecta a ética de la investigación e integridad científica. Y quiero hacer una distinción que en algunos casos no queda muy clara. La rama de la ética de la investigación tiene como subgrupo a la integridad científica. La diferencia que podemos establecer, o una de las tantas diferencias, es que cuando hablamos de protección de sujetos humanos, cuando hablamos de la ética de la investigación propiamente dicha, el análisis que hacemos es un análisis más reflexivo, basado en aspectos morales, en aspectos éticos, en aspectos de consecuencias. Cuando hablamos de integridad científica estamos en un terreno más deontológico, en un terreno más regulatorio. Y tal vez ahí radique algunas de estas fronteras de las que estamos hablando. Pero como ustedes ven en distintas publicaciones, existe hace tiempo la idea que hay mucha mentira en las publicaciones, y esto es responsabilidad compartida de todos los integrantes del equipo de investigación. Y entonces yo quiero hacer esta charla para no plantear solamente el tema de las sanciones, que ya fue planteado previamente, y tal vez volvamos a eso, en un criterio que tiene que ver con una idea, por lo menos que yo comparto. Cuando hablamos de integridad científica es mucho más que referirnos a mala conducta o misconduct. Y acá también hay un tema interesante, dialécticamente interesante, que tiene que ver con el lenguaje. Vos, Roxana, comentabas previamente las distintas definiciones que existen con respecto a integridad científica, conceptos de integridad y conceptos que tienen que ver con mala conducta científica. Fíjense ustedes acá en esta palabra, qué diferente que es, porque la traducimos como mala conducta, pero misconduct en realidad no es mala conducta, no es bad behavior. Misconduct es una desviación de la conducta. Y esto es lo que también hace interesante este tema, que fue planteado en una pregunta que se hizo al panel anterior, cuando se referían a los aspectos internacionales en cuanto a criterios de integridad, y sobre todo en discusiones
investigaciones colaborativas. De la reunión de APEC, de la alianza, el Grupo de Naciones de Asia y el Pacífico para el Desarrollo Económico, que se hizo en noviembre en preparación de la conferencia que Roxana mencionaba, de la cual yo tuve la fortuna de ser parte, justamente se discutían principios que abarcaran el criterio de integridad científica. ¿Qué principios, de acuerdo a distintas consideraciones de distintos países, eran más aceptables con respecto a aquellos que debían regir la integridad? En realidad, esto está manifestado en la Declaración de Singapur. Esto fue una segunda vuelta sobre el tema, pero ya la Declaración de Singapur lo hizo mucho más sucintamente. Pero sí se generó una serie de discusiones entre países. Y ustedes ven ahí que, no sé si lo alcanzan a ver, bueno, todo el mundo acuerda que honestidad es importante, rigor, responsabilidad, objetividad, ser justo, excelencia, reconocimiento, apertura, cumplir con la ley, participación. Es demasiado. Lo muestro esto simplemente para reflexionar junto a ustedes acerca de qué difícil que es englobar en principios que después tienen que ser traducidos en normas. Hablábamos antes del criterio deontológico de la integridad científica, para poder aterrizar esto a criterios ejecutivos. Pero estos son algunos de los aspectos que estaban planteados: autonomía, cortesía, escepticismo. Para aquellos que han leído a Robert Merton, saben que el kudos, ¿no?, el comunalismo, el universalismo, el escepticismo, forma parte de criterios, principios para el investigador, pero en muchos casos son muy teóricos, demasiado teóricos para poder ser aplicados a la vida cotidiana. Nuevamente, volvemos a la Declaración de Singapur. Y todos estos principios que yo creo se reducen en realidad en criterios más elementales. Tienen que ver con honestidad, tienen que ver con accountability. De nuevo, un término muy difícil de traducir, porque accountability yo lo traduje y muchos lo traducen como responsabilidad, pero es más que responsabilidad. Es dar cuenta, es ser responsable, dar cuenta y en definitiva pagar por las consecuencias. O sea, todo ese conjunto en cierta medida corresponde al criterio de accountability. En la conducción de la investigación, cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones laborales, buena gestión, nuevamente otro tema, stewardship, que también, digamos, es el criterio del timonel, es más que el manejo. Estas diferencias conceptuales basadas en diferencias de lenguaje también hacen a veces difícil la comunicación, y vuelvo a la última pregunta que se planteó en el panel anterior con respecto a poder tener criterios homogéneos con respecto a la buena conducta científica. Pero hay más, y tiene que ver con cómo hacemos que todo esto no se convierta en ciencia ficción. ¿Y a qué me refiero? Sin ir más lejos, esta mañana, y yo creo que esto debe ocurrir también aquí en Perú, me llama una colega de Colombia, con la cual he tenido la fortuna de trabajar en algún momento, dar algunas charlas. Y ella hace ética de la investigación. En una escuela, en la escuela de enfermería, da clases a los estudiantes de enfermería en aspectos vinculados a ética de la investigación. Y entonces me decía que sus alumnos les cuestionaban a ella el hecho que todo esto que se enseña en la práctica choca contra la realidad de situaciones en donde los estudiantes o los graduados jóvenes tienen que aceptar, por ejemplo, como coautores a personas que no son autores, pero que tienen rasgo jerárquico superior en, digamos, la cadena alimentaria, ¿no?, de la institución académica. O que ante la clara percepción de conflictos de interés por parte de algún investigador con respecto a conflictos de interés, ustedes saben por definición es cuando un interés secundario afecta la
ecuanimidad en cuanto al análisis del interés primario que tiene que tener el investigador. Puede ser financiero, puede ser de compromiso, puede ser... Todos lo asociamos el conflicto de interés al conflicto de interés financiero, pero en realidad hay muchos conflictos de interés. A veces el conflicto de interés tiene que ver con responder a ser amable con determinada persona a la cual queremos agradar en una revisión. A veces no hay dinero, pero tampoco eso significa de todas maneras que hay situaciones personales que obligarían a uno a excusarse sin necesariamente que haya dinero en juego. Si bien el conflicto financiero es el más tangible de todos. Y entonces esta colega lo que me decía es que esas situaciones ellos lo ven todos los días. Y entonces tienen como un doble discurso. Por un lado, lo que nosotros enseñamos acerca de lo que es integridad científica. Y por el otro lado, lo que es la vida cotidiana de esta gente. Lo dejo como para la reflexión para más adelante, porque esto tiene que ver con las políticas institucionales. Esto es, si no hay una política institucional clara que defina exactamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, más allá de los cursos, y no estoy cuestionando los cursos, creo que los cursos son muy importantes porque generan conciencia, generan un denominador común en cuanto a lo que tenemos que saber. Pero esos cursos tienen que acompañarse, y de ahí la importancia de esta actividad que está desarrollándose aquí, en la divulgación de situaciones que no tienen que ser permitidas, de manera que exigir una autoría no merecida, por ejemplo, pase a ser parte de algo vergonzante y no parte de una conducta normal. Vamos a volver a eso más adelante cuando hablemos de autoría. Nuevamente, aspiracionalmente la Declaración de Singapur, volvemos a ella porque yo creo que es bastante universal en cuanto a principios que engloban comunidades diversas, porque acá hay que ser muy cuidadoso también con las diferencias culturales. O sea, las diferencias culturales existen y son importantes. Sin embargo, cuando trabajamos en metodología estadística o cuando trabajamos en investigación científica, la manera de análisis es independiente de la percepción cultural. Puede haber distintas maneras de trabajar, pero yo me referiría más que a diferencias culturales, a diferencias organizacionales. Esto es, organizaciones que son más laxas o que tienen más tolerancia para permitir determinadas situaciones. El valor y los beneficios de la investigación dependen de su integridad, puede haber diferencias nacionales y disciplinarias. Esto lo expresa claramente esta parte de la Declaración de Singapur. En la forma en que se organizan y se realizan las investigaciones también existen principios y responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad de la investigación donde quiera se realice. Y este yo creo que es el concepto fundamental cuando hablamos de diferencias culturales. Podemos aceptar diferencias de conducta, pero lo que no podemos aceptar es que determinadas prácticas que científicamente no son aceptables aquí, sean aceptables en otro lado. Si estamos hablando de ciencia, en serio, sea la disciplina que sea. Bueno, esto ya lo dijo Roxana, no vamos a reiterarlo con respecto a la Declaración de Singapur. Y después, nuevamente, otros principios. Y esto viene de una sesión, esto es interesante este tema, y me estoy adelantando un poco al aspecto internacional, porque el House of Commons del Parlamento británico se quejó en el año 2017 que de parte del gobierno del Reino Unido estaban haciendo muy poco para llevar a cabo una política coherente en cuanto a integridad científica, sobre todo después de un concordato que se había acordado allá por los años 2000 en cuanto a principios básicos. Y entonces esto también vamos a hablar más adelante con respecto a esto. Nuevamente se define honestidad, rigor, transparencia y cuidado y respeto para todos los sujetos de investigación como principios fundamentales. Ustedes ven que todos estos principios tienen que aplicarse luego a las normas, pero son principios que tratan de encontrar valores universales en cuanto a integridad científica. Definiendo mala conducta, la Oficina de Integridad de Investigación de los Estados Unidos hace
esta definición que surge después de, vos lo dijiste anteriormente, grandes discusiones cuando existía la Oficina de Ciencia y Tecnología, ya difunta, previamente la antecesora a la Oficina de Integridad Científica, tienen que plantear alguna manera de poder englobar criterios para definir mala conducta científica. Y entonces para la Oficina de Integridad de los Estados Unidos, de Integridad en Investigación, es, bueno, el famoso falsificación, es decir, falsificación, fabricación o plagio al proponer, desarrollar o realizar estudios o al reportar resultados. Las explicaciones son claras allí. Tiene que haber una separación significativa de las prácticas aceptadas, cometidas intencionalmente o por descuido, preponderancia de la evidencia. Pero esta no es la única definición que existe. Y de hecho, esta definición aplica, en mayor o menor grado, a los estudios realizados con fondos federales de los Estados Unidos. Otras agencias tienen otra forma, pero la FDA puede utilizar otros criterios también para investigaciones farmacológicas, pero básicamente esta es lo que aplica para toda investigación que se realiza con fondos federales. Pero hay un terreno gris, que es en las prácticas cuestionables, que no es mala conducta, pero tampoco es algo que está aceptable como buena ciencia, y que genera lo que ustedes vieron al principio de mi presentación, cuando leyeron acerca de la marea de mentiras, o cuando todo lo que tiene que ver con resultados, o el famoso artículo de Ioannidis del año 2005, que dice ¿por qué los resultados de investigación la mayoría son falsos? Cualquiera de ustedes, es uno de los artículos más buscados, año 2005, Ioannidis, en donde hace un análisis muy serio, que nunca fue refutado hasta el día de hoy, acerca de resultados falsos en estudios que nosotros encontramos. Y entonces entramos en el terreno gris de la reproducibilidad y la replicabilidad. Insisto, esto no está definido como mala conducta científica. En inglés es QRP, Questionable Research Practices. Y entonces existen dos elementos, el p-hacking y el harking. Nuevamente, no es necesariamente fabricación, pero está cerca. ¿Qué es el p-hacking? Es tratar de hacer que la significancia estadística sea la mayor posible. Pero lo que pasa es que para que esa significancia estadística, que arbitrariamente está definida como 0.05, para que sea lo menor posible, la unidad menor, y que sea significativa, a veces el investigador puede alterar los resultados de las muestras. Esto es, puede conseguir a lo mejor determinado número que lo lleve a obtener una significancia estadística acorde con lo que él está pensando, él o ella. O puede omitir determinado número en función de lo mismo. Nuevamente, esto no es mala conducta en sí mismo, pero sí es cuestionable. Y está en el borderline, y hay muchas discusiones, no tenemos tiempo ahora para tratar todo lo que... Y el harking, que es hacer la hipótesis después que los resultados son conocidos, que es otro tema interesante. O sea, es una vez que se encuentran los resultados, se cambia la hipótesis original, esto es a posteriori, y se hace la hipótesis de acuerdo a los resultados que se obtuvieron. Lo que pasa es que tampoco hay demasiada fiabilidad, porque existen aspectos personales, si hablamos de la responsabilidad del investigador, que tienen que ver con el sesgo, que tienen que ver con determinados intereses en poder presentar resultados positivos. Cuando se habla de reproducibilidad y replicabilidad, estos dos son los dos elementos que existen en este momento. Y entonces, de hecho, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, a través de su director, Collins, están sumamente preocupados en este tema y están invirtiendo mucho dinero en tratar de mejorar
sobre todo porque en algunos casos, nuevamente, como la mala conducta científica no es necesariamente deseo de obrar mal, pero sino ignorancia. Pero este es otro tema que también tiene que ubicarse en función de la producción científica de un lugar determinado. O sea, en países que invierten menos en investigación, como lo vamos a ver en un rato, y que tal vez hay menos investigación original, esto no se nota tanto. Tal vez hay más evidencia de plagio que otras cosas, es lo que más se detecta. Pero el tema de reproducibilidad y replicabilidad son dos aspectos que tienen que ver con dudas en cuanto a que determinados estudios puedan ser reproducidos utilizando metodologías, las mismas metodologías por otros investigadores, o agregando nuevos datos en el caso de la replicabilidad. Y este aspecto es uno de los componentes de la integridad científica, porque cuando hablamos de dudas, no necesariamente existen estas atrocidades que hemos hablado y que quienes me han escuchado lo han escuchado muchas veces, sino que existen estos aspectos mucho más sutiles. ¿Qué requisitos institucionales tenemos para poder llevar a la práctica aspectos que permitan que cuando hablamos de los principios de integridad, estos principios puedan llevarse a la práctica de manera adecuada? Y entonces, obviamente, hace falta política. Ahora, la política viene, y esto estoy reflexionando con ustedes, no estoy diciendo, viene desde el nivel gubernamental más alto, viene desde las academias, viene desde las universidades y de allí va para arriba. La experiencia que nosotros tenemos, y por lo menos que hemos visto en los países industrializados donde se invierte mucho en investigaciones generales de arriba abajo. O sea, desde las estructuras de gobierno parlamentarias o legislativas particularmente, se preocupan porque la inversión que se hace en investigación es inversión en muchos casos de recursos nacionales, o sea, recursos del contribuyente. Ese fue el caso de Estados Unidos, ese es el caso de muchos países de la Comunidad Europea, ese es el caso de Australia. Entonces, pero otros países como por ejemplo Inglaterra establecen, no quieren un oversight, no quieren un regulador general y establecen pautas de conducta basadas en acuerdos o en concordatos que vamos a explicarlos en un momento. Pero yendo al tema de los requisitos institucionales, hace falta políticas, infraestructura y educación. Educación como lo que están haciendo ustedes acá. Infraestructura, ¿qué significa? Procesos adecuados para poder investigar malas prácticas de investigación. Porque vos hablabas antes, Roxana, del soplón, el whistleblower. Pero si no tenemos un mecanismo que proteja institucionalmente al que hace un alegato de mala conducta científica, no hay manera de que nadie pueda hacer un alegato de mala conducta científica a menos que esté dispuesto a pagar las consecuencias de estar condenado al ostracismo, sobre todo si es una persona que recién empieza su carrera. No digo, nuevamente, no tomen que existen situaciones perfectas. Yo no estoy planteando, por ejemplo, lo que yo conozco como una situación perfecta en lo que viene en Estados Unidos. Precisamente por lo difuso del tema no existen. Pero sí creo que hay acuerdos en que tienen que haber políticas institucionales adecuadas. Y esto tiene que ver con la infraestructura. Y esta infraestructura tiene que estar dada por inversión. Porque investigar un alegato de mala conducta científica cuesta dinero. Y entonces, si no hay dinero para crear oficinas que trabajen en ese tema, es muy difícil que lo hagan amateurs. Nuevamente. Tiene que haber también alguna regulación, tiene que haber autorregulación profesional, esto es elemental, pero también tiene que existir una regulación gubernamental, o al menos un tipo de regulación que haga homogéneo el trabajo en todas las universidades o en todos los centros de investigación para que determinados elementos puedan ser estudiados como corresponde.
Pero en lo que tiene que ver con el investigador, ¿qué es lo que es relevante? Primer punto es la personalidad. O sea, uno puede ser un psicópata en cualquier rubro de la vida, no necesita ser investigador. Y si ustedes miran muchos casos en donde han existido engaños en el área de la investigación, yo me acuerdo, es un tema viejo, ustedes se deben recordar, es un tema sumamente paradigmático que se usa como ejemplo de personalidad distorsionada de los 70, el caso de Sloan Kettering en los Estados Unidos, instituto en donde un investigador que tenía buenos grants, tenía buen financiamiento, tenía buena cantidad de artículos editados, publicados, publica en algún momento que había conseguido injertar en ratas blancas piel de ratas negras, evitando rechazo inmunológico. ¿Conocen el caso? No sé si no quiero reiterarlo. ¿Lo conocen? ¿No? Ok. Entonces, bueno, ustedes imaginan que hacer un injerto de piel y evitar el rechazo es un salto importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de terapias de trasplante. Y el hombre lo publica, sacan las fotos de las ratitas como digamos, con los parches de piel negra, sin ninguna reacción inmunológica adecuada en respuesta. Hasta que tuvo la mala fortuna que una de las personas que estaba cuidando el bioterio, cuidando a las ratas, con un algodoncito con alcohol le va limpiando el pelaje y el injerto desaparece. Lo había pintado. Bueno, hay casos más terribles como... O sea, obviamente lo echaron, pero no necesitaba hacerlo. No estaba en el publish and perish. Es un caso patológico. Y como esto hay infinidades, o sea, puede ser hubris, puede ser la persona, la necesidad de figurar. Pero también lo que influye en la conducta de los investigadores es el clima ético de la organización, lo que hablábamos antes. ¿Qué es lo que la organización da para poder establecer que son todos iguales? O mejor dicho, o dicho de otra manera, que no hay manera de defender, incluso aunque alguien quiera defenderlo, a la persona que cometió una transgresión. La famosa tolerancia cero tiene que ver no con un cuerpo inquisidor, sino con el hecho de que socialmente, y me refiero a la comunidad social de la institución, esté mal visto. Que esté mal visto que yo exija ser coautor si no tuve ninguna participación, solamente por el hecho de imponer mi presencia. Cuando trasladamos la habitualidad y la convertimos la habitualidad en un factor, les doy un ejemplo que no tiene nada que ver. Si esta charla la hubiéramos tenido hace 30 años atrás, que no es tanto tiempo, yo estoy seguro que unos cuantos estarían fumando en la sala. O sea, yo fumaba en la universidad en los 70. Era normal en una clase y nadie lo veía mal. Hoy día, cualquiera que encienda un cigarrillo acá, todo el mundo le va a pensar por menos que está loco. Y segundo, lo van a sacar. Bueno, ese mismo efecto tiene que ver también con el clima ético de la organización. O sea, que determinadas cosas que son normales dejen de serlo. La ausencia, obviamente los incentivos y los disuasivos son importantes. Si el riesgo-beneficio, la ecuación riesgo-beneficio de transgredir las normas no tiene ningún castigo, entonces conviene transgredir las normas. Si existe el riesgo de ser descubierto y de ser castigado, entonces las cosas cambian. Para esto tiene que haber políticas institucionales, tiene que estar definida qué es la mala conducta científica. Tiene que haber mecanismos de prevención,
Y obviamente hay un aspecto que parece indiferente, pero que no lo es, que parece menor, que es la indiferencia social ante la corrupción. Y acá hablo de la indiferencia social no ante la corrupción científica, sino ante la corrupción en general. La corrupción como concepto de gobernanza. Porque si ustedes miran los países en donde hay mayor grado de cuidado con respecto a temas de integridad científica, también son países, no estoy hablando de, estoy generalizando, obviamente esto tiene altibajos, pero en general hay países que tienen también menor percepción de corrupción general por parte de la población. Estoy hablando de la corrupción que tiene que ver con el policía que arregla una multa de tránsito con un dinero o situaciones de ese tipo. Cuando hay una tolerancia y una habitualidad hacia la corrupción, el cuerpo científico no es extraño al mismo. Con esto no quiero decir que el cuerpo científico sea obligatoriamente corrupto. Lo que quiero decir es que esa tolerancia transpira para todos lados. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades institucionales? Y aquí tal vez es un poco reiterativo, pero tiene que ver con lo mismo. Primero, reglas claras. Y para tener reglas claras hay que definir qué es lo que estamos entendiendo como honestidad científica y de ahí qué es lo que entendemos como mala conducta científica. Y tiene que ser clara qué es lo que entendemos como conflicto de interés, qué es lo que entendemos como políticas de autoría, qué es lo que entendemos como trato a animales de laboratorio, y así con todos los principios que fueron mencionados antes. Tiene que haber protección de denunciantes, ya lo hablamos. Tiene que haber promoción de valores éticos que vayan más allá de la compliance o del cumplimiento de la norma. O sea, uno de los riesgos que tenemos, y vos me decías antes que ciertas cosas que vos manifestabas que no iba a estar de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. O sea, no, lo que sostengo como crítica a lo que yo veo que se hace en Estados Unidos es que en muchos casos esa compliance se ha convertido en una especie de checkbox, en simplemente cumplir con la norma. No importa cómo la cumple uno, pero cumplir con la norma. Lo que estamos enseñando en muchos casos en ética de investigación a veces es simplemente cumplir con determinados aspectos sin entender cuáles son los fundamentos de esos aspectos. Si yo digo que plagiar está mal, y explico que plagiar está mal porque es una forma de robo y porque es una forma de tomar un crédito indebido, como cualquier otra forma de robo, tal vez pueda tener una cierta comprensión por parte de quien me escucha. Si yo simplemente prohíbo el plagio y lo formo parte en las instrucciones sin tener esa explicación, forma parte de cumplir con determinados aspectos y en definitiva la gente lo ve como un trámite burocrático más. Tengo que hacer el curso, tengo que hacer esto para después poder hacerlo. Y obviamente facilitar el diálogo intrainstitucional acerca de situaciones como criterios de autoría. A veces hay que escuchar las críticas. Yo no sé si ocurre acá en Perú, pero yo tuve la oportunidad de trabajar junto con Liz Heitman gracias a un grant que tuvimos de la Oficina de Integridad de Investigación y después otras cosas que hicimos en México. Y en la UNAM, en México, que es una de las universidades más grandes de América Latina, seguramente creo que es la más grande junto con la Universidad de Campinas en San Pablo. En los desayunos que teníamos con estudiantes graduados y estudiantes de ciencias duras, todos coincidían en los temas de autoría, o sea, en manifestar como lógico, no como lógico, como queja, el hecho de que sabían que parte de su derecho de piso era hacer el trabajo, hacer el estudio e incluir en ese estudio a quien era el director de laboratorio o la autoridad que tenía en ese entonces. Era una cosa tácita. Y ellos sabían que estaba mal, pero era la manera que tenían para... Este tipo de diálogos son los diálogos que tienen que instrumentarse a nivel institucional. Y nuevamente la pregunta que yo comparto con ustedes es si esto se hace de arriba abajo o si en realidad esto puede manejarse aisladamente en cada unidad académica y encontrar su propia responsabilidad, su propia respuesta.
O sea, dentro de los mecanismos institucionales, promover la integridad científica es mucho más, volvemos al principio, integridad científica es mucho más que hablar de mala conducta científica. Es crear mecanismos que permitan promover modelos institucionales. Y en esos modelos institucionales está también qué se incentiva a investigar. Incentivamos a investigar simplemente para poder... Porque no, lo que estamos buscando es simplemente publicar para poder obtener una tesis, aunque sea cualquier cosa, o estamos enseñando a investigar para poder realmente desarrollar las cualidades de las personas que van a formar el futuro de la investigación. Y un poco yo quisiera sintetizar en este gráfico, que es de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, tratando de... Es uno de tantos, para que vean lo complejo que es lo que estamos hablando, cuán difícil es poder establecer la interacción de todas las instituciones, no es una simple institución. Tenemos todos los factores que interactúan con el investigador individual. La educación que tiene, por supuesto, y es fundamental. El sistema de proporcionar que proporciona fondos. ¿Cuál es la responsabilidad del sistema? Fue explicado hoy, también lo has planteado vos. La responsabilidad del financiador es crítica. Es crítica porque como pone el dinero también pone las normas. Y esas normas también tienen que ver con el cuidado a la investigación que está financiando. Los incentivos, bueno, todos sabemos que tenemos incentivos perversos para la investigación, que tal vez ni siquiera es investigación, pero tenemos incentivos perversos para la promoción académica. Y eso está fuera de discusión. El problema es qué otras métricas utilizamos para poder evaluar la productividad de alguien que está investigando, la docencia, el trabajo con sus alumnos, las conferencias que da. No solo, o sea, todo esto forma parte de este complejo mundo de las responsabilidades institucionales. Las revistas, las publicaciones científicas tienen un elemento también fundamental, crítico, porque son, en definitiva, quienes aceptan o no determinados trabajos. Y si ustedes miran en los índices de retractaciones, las revistas con más alto índice de impacto, o sea, aquellas revistas que tienen más artículos que son más citados, también son las que tienen el mayor índice de retractaciones porque justamente lo que atraen son los artículos que son más desafiantes, más novedosos, y muchas veces el sistema de revisión por pares tampoco funciona como tendría que funcionar, porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, casos como el Wang Gusuk en el año 2005, todos los que han revisado los artículos sobre la clonación del blastocisto que él decía que lo había conseguido, no llegaron a ver que estaba fraguando fotografías de líneas celulares. Lo encontró un blog en internet que se dedicaba a mirar fotografías. Ese tipo de cosas tienen que ver con las responsabilidades. Obviamente, el Congreso, los medios y el público. Yo siempre doy como ejemplo que aquí en Perú, cuando en uno de los primeros viajes que hice me llamó la atención ver en el diario El Comercio de Perú, con fecha 2010, y posiblemente vos te acordás, una serie de artículos que dedicó el diario El Comercio de Perú a un problema con la Universidad Pontificia, con un tema de plagio, con 2 graduados que habían plagiado su tesis. La Universidad Pontificia los separó, no les aceptó la tesis, y hubo una apelación a una instancia superior, cuyo nombre no me acuerdo, pero que es una instancia universitaria superior, que le obligó a la universidad, o le quería obligar por lo menos a la Pontificia, Universidad Católica del Perú, a reinstalar estos, diciendo que el plagio en definitiva era una cuestión menor. O sea, después no sé cómo terminó, sé que hubo una gran discusión, pero me llamó la atención porque fue la primera vez que yo vi reflejado en un medio nacional, como un periódico, una discusión que tenía que ver con una cuestión de integridad académica.
Y con esto creo que podemos terminar un poco esta parte para poder avanzar a otra reflexión. Pero sí, yo creo que las organizaciones científicas y académicas son las que tienen que generar el liderazgo. Y por eso creo que esta actividad que estamos haciendo acá es muy importante, porque si esto trasvasa hacia arriba, crea la obligación en el legislador, todo lo que están haciendo ustedes en el Concitec, lo que está haciendo Roxana y lo que están haciendo aquí en esta organización, crea en el legislador la obligación de reparar en esto y saber que esto es importante y que merece realmente ser tenido en cuenta.